Fortaleza hay en pruebas, hay belleza en el dolor. Me sostienes en mis fallas, en tus manos de amor, y tú obras en silencio para santificarme. Tú permites mis dolores para confirmar mi fe. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Tú eres sabiduría, nadie puede comprender, y tú reinas sobre el cielo, y tu gracia eterna es. Tú levantas al caído, no se mide tu bondad. Me rodeas y sostienes, tus promesas nunca fallarán. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Aún en el camino más oscuro, procuras nuestro bien, procuras nuestro bien para tu gloria. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien, tú buscas nuestro bien para tu gloria. Tus planes son perfectos, tú no me olvidarás. Estás conmigo en la tempestad, fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios, fiel para siempre, perfecto en amor. Eres soberano, Dios.
como aquellos que eran de un solo corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esta comunidad de fe de la iglesia primitiva ha sido el patrón que las iglesias desean imitar en su praxis y en su unidad. También era el patrón que los mónadas del desierto querían imitar en sus comunidades, y de hecho también fue la excusa para el retiro de muchos de ellos a habitar en el desierto. Muchos tomaron este texto de Hechos, capítulo número 4, a partir del verso 32, y lo utilizaron para justificar su vida de habitación en el desierto. Ellos querían formar la comunidad de Hechos, capítulo número 4, y deseaban que todos compartieran todas las cosas para ser de un solo corazón y de una sola alma. La forma en la que ellos lo aplicaron fue que intentaron fusionar todas sus cosas de manera que finalmente pudieran compartirlo todo, ser participantes todos de las actividades y tener las mismas características todos. Más o menos la forma en la que ellos instauraron el gobierno de las comunidades mónadas fue mediante un emperador, dictador, que era nombrado popularmente mediante democracia, pero que luego él finalmente gobernaría sobre los demás. Además de esto, todos tenían que compartir las mismas actividades en la misma intensidad, y la proporción que le correspondía a cada uno era igual también. Es cierto que esta forma de gobierno funcionó muy bien durante algún tiempo. Es la primera, tal vez, aparición dentro de un modelo cristiano de la democracia, en la que se elige popularmente a aquel que habría de ser el líder en el monasterio, en medio de todos. Pero aquellos que no ostentan este mismo cargo tienen las mismas características y las mismas condiciones todos de una manera común. Todos tienen las mismas porciones, todos tienen la misma intensidad de horas de trabajo, todos son participantes de todo, y las posesiones y demás que se tenga en medio del monasterio también es repartida entre todos, intentando imitar la comunidad de Hechos. Pero lo más importante, y por lo cual ellos se apartaron a estos lugares, fue porque deseaban alejarse de la contaminación que trajo la iglesia gentil finalmente a la iglesia judía. Es cierto que la mención en Hechos capítulo 15 con respecto a lo que los gentiles tienen que abstenerse era solamente de los sacrificados a los ídolos, de lo estrangulado o ahogado en nuestras traducciones, y de las fornicaciones y adulterios. Ellos debían mantenerse en esto, pero los ritos y demás elementos que practicaba el judaísmo no le fueron impuestos a la comunidad gentil, sino solamente a la comunidad judía. El judío podía seguir celebrando sus fiestas y sus tradiciones de la ley ceremonial, pero el gentil no estaba obligado a hacerlo. No fue mucho tiempo el que pasó antes de que Pablo predicara con respecto a esto, mencionando que aquel que está circuncidado en nada le aprovecha la circuncisión, que aquel que está bajo la ley está obligado a guardar toda la ley. Pablo mismo nos aclara que de ambos pueblos el Señor hizo un solo pueblo, que ahora está supeditado o se encuentra regulado por la ley ceremonial del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Así que en medio de esto, la visión de los monjes del desierto fue que la comunidad gentil
había entrado a la iglesia y había contaminado la iglesia, de manera que a causa de que estos no habían tenido muchas restricciones, sino solamente el abstenerse de algunas, había traído contaminación finalmente a la iglesia. Entonces ellos quisieron apartarse para que todo aquel que entre los gentiles viniera se sometiera a los reglamentos que ellos les habrían de imponer. Esto no es bíblico, por supuesto, pero además de esto sí es práctico, porque aquellos que entran a ser parte de la comunidad tienen ahora una ley que regula, que es adicional a la ley de la Escritura, en la cual ellos tienen que someterse a esta, independiente de cuál sea su trasfondo, judío o gentil. Los monjes buscaban una descontaminación de la iglesia, yéndose al desierto a vivir en comunidades que intentaban retratar la comunidad de Hechos capítulo 4. Por supuesto, siempre será solo fantasía práctica. El corazón del gentil va con el gentil. El corazón del legalista va con el legalista. Él tiene que modificar su corazón. Pero debemos asumir que estas comunidades trajeron gran beneficio a la iglesia también. Aunque ellos en su forma práctica, en su búsqueda de tener la santidad de los ángeles, ocuparon un lugar importante al irse al desierto en su lucha contra los demonios, se fueron al desierto. Sin embargo, también estas comunidades trajeron mucho bien a la iglesia. Entre estos grandes bienes que trajo estas comunidades a la iglesia fue el lugar preeminente de la Escritura sobre cualquiera de las prácticas de la vida del cristiano. Por encima de toda regla, la Biblia fue considerada desde el principio como la verdadera y auténtica guía del entregado a las soledades del desierto. Eremitas y cenobitas, es decir, aquellos que buscaban la soledad y aquellos que eran fugitivos, por igual sacan la inspiración directa de la Escritura, una inspiración directa y personal del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Estudiosos del fenómeno monástico han dicho que estos realmente tenían en todo tiempo la Escritura en su mente. La estaban repitiendo todo el tiempo y se encontraban estudiándola también todo el tiempo. La mayor parte del día, estos se ocupaban en el estudio de la Escritura. Algunos cultivaban un par de horas, otros se encargaban del cuidado de otras actividades durante un par de horas, pero la mayoría del tiempo lo dedicaban al estudio de la Escritura. Era apartarse a un monasterio a profundizar en las Escrituras. Ojalá y los monasterios de nuestro tiempo recordaran que este era el precepto principal de los monjes. Los monasterios de nuestro tiempo se han convertido en antros de pecado, donde aquellos que están luchando con su sexualidad y muchos otros que se encuentran buscando más bien una posición social y económica o profesional, se encuentran retirándose a pasar una especie de claustro fantasioso durante un par de tiempo, algún tiempo. Pero los monasterios de aquel momento tenían un propósito principal y era el estudio profundo de la Escritura. En ese tiempo, la inspiración de la Biblia cobró tanta importancia para los monjes que se mencionan día y noche a los monjes repitiendo las Escrituras. Esta era más o menos su frase, la cito literalmente: oración, trabajo, relaciones fraternas, misión del pastor, hospitalidad, milicia espiritual, negación de uno mismo, todo expuesto y vivido en el contexto general de la enseñanza bíblica. Se formulaba entonces una especie de seminario inicial en el que algunas materias eran imprescindibles. Las acabo de mencionar: la oración, el trabajo, las relaciones fraternas, o en otras palabras, la coinonía,
la misión del pastor, la hospitalidad, la milicia espiritual, la negación de uno mismo, todo expuesto a la luz de la Escritura. Ellos eran entonces estudiosos profundos de la Escritura. Déjeme que cite prontamente a Juan Clímaco en una de sus afirmaciones. Él dice: deben estar despegados de los bienes temporales, al menos interiormente. Las riquezas solo pueden servirles para practicar generosamente la caridad con los pobres menesterosos. Su verdadero tesoro son los bienes espirituales. La Escritura ha de ocupar en su vida un lugar verdaderamente único. Deben leerla, escuchar su lectura, aprenderla de memoria, extraer a continuación el jugo de sus enseñanzas, es decir, la exégesis, la reflexión personal y alternarlas, su lectura y meditación con la oración y el canto de los salmos. La forma en la que vivía un monje del desierto era realmente direccionada principalmente a lo que era el estudio de la palabra. Algunos de los atributos o de los adjetivos que le dieron a la Escritura es muy importante. Esto nos permite notar la importancia que tenía para ellos la Escritura. Escucha algunos de los sobrenombres que le dieron a la Escritura: alimento celestial, pan bajado del cielo, carne y sangre de Cristo, don celeste del Espíritu Santo, luz y recogimiento que vienen a la mente por la lectura. Estos sobrenombres que le dieron a la Escritura jugó un papel muy importante en la vida de ellos. La forma en la que ellos veían la Escritura era como realmente elevada. No era cualquier cosa, era el alimento celestial, era el pan bajado del cielo, era la carne y la sangre de Cristo, era el don celeste del Espíritu Santo. Así que la Escritura tenía que tenerse y tomarse con gran cuidado, pero también con gran relevancia en la vida y práctica de un monje del desierto. Ojalá y la Escritura continuara siendo la fuente de los monjes de nuestros días. Algunos en Oriente, por ejemplo, Pacomio obligaba a sus monjes a aprender a leer aún a los que no sentían ningún tipo de deseo por la lectura. Algunos monjes que se iban al desierto se iban siendo cenobitas, es decir, fugitivos, y más bien lo que querían era huir del sistema, huir del pecado del mundo, pero no tenían mucho interés por la lectura, y muchos de los que llegaban a ser parte de los monasterios del desierto no sabían leer. Pero Pacomio obligaba a todos ellos a que aprendieran a leer. Si no aprendían a leer y si no podían estudiar la Escritura, él los excomulgaría del monasterio. También ocurrió en Occidente, el famoso Gregorio. Él también hacía lo mismo con los monjes que se encontraban en su monasterio. Él resaltaba el estudio, lectura de la Biblia como la actividad principal de los monjes. De una forma específica, nosotros diríamos que ellos consideraban la Biblia como la Biblia viviente, o en palabras de ellos, en latín, como la Escritura Santa Studiosimus, la Santa Escritura para los estudiosos o de los estudiosos. La Biblia fue considerada como el pilar principal en la vida de los monjes. Muchos lo citan de esta manera, y es algo que debe quedar para la posteridad, porque de ellos Martín Lutero y los reformadores obtuvieron grandes enseñanzas con respecto a la centralidad que debe tener la Escritura. De ellos propusieron la sola Escritura. La mayoría de los monjes egipcios
ellos no sabían leer. La mayoría eran analfabetas y solo entendían el copto. El copto era un lenguaje específico que ahora circularía entre los religiosos solamente. El idioma copto es un idioma religioso. El copto es un idioma que no era ni latín ni griego, sino que era un idioma solamente mencionado para aquellos que citarían la Biblia, los que se aprenderían la Biblia. El copto se convirtió en el idioma religioso. El que hablaba en copto solamente porque estaba muy relacionado con la religión y muy relacionado con las escrituras y el estudio de la Biblia. Algunos aprendían la Biblia de memoria. Se han mencionado algunos nombres de hombres que aprendieron la Biblia de memoria, de pasta a pasta, en algunos de los escritos de los padres de la iglesia. La memorización de la Biblia parece que jugó un papel tan importante entre ellos que algunos literalmente se la sabían de memoria. Al menos algunos de ellos han sido plasmados en los escritos como aquellos que podían recitar la Biblia de memoria. ¿Te imaginas eso? La mayoría de los cristianos no podemos recitar los salmos de memoria. Hay en esto que hacer un aporte también devocional que representa una acción revolucionaria de parte de los monjes del desierto. Esto contestaría el orden de la iglesia que se iba imponiendo. Antonio, que era un hombre analfabeta, ignorante de la mayoría de todas las letras, confía en su inteligencia ilustrada por la Biblia como superior a la inteligencia retórica de la filosofía. Este hombre, que no sabía nada de filosofía, que no había estudiado como lo hizo Tertuliano u otros que fueron importantes en el estudio del derecho, en el estudio de la filosofía y en el estudio de la astronomía. La mayoría de estos, en este caso, por ejemplo, Antonio, era un hombre indocto en estos campos, pero era docto en el estudio de la escritura, y muchos analfabetas que se volvieron a los monasterios del desierto llegaron al aprendizaje también, como lo hizo Antonio, de la escritura de una manera elevada, de forma que ellos empezaron a argumentar desde la escritura sin necesidad de aprender filosofía, sin necesidad de aprender derecho o astronomía, como innecesarias estas cosas, y ellos argumentaban desde la teología con respecto a estos campos y afirmaban ellos mismos que no era necesario el estudio de la retórica para ser sabio, sino que solamente era necesario el estudio de la escritura. La obligación de la lectura de la escritura era tan elevada que todavía recordamos una de sus frases, la lectio divina, la lectura de la escritura o de los textos divinos, y fue una costumbre de tal rigor en medio de los monasterios que llegaron a recomendarse a algunas personas como la fuente del verdadero conocimiento. Muchos fueron a los monasterios en aras de prepararse y estudiar, y no en aras a convertirse en monjes. De hecho, también debemos decir que fue tan elevada la imposición de la vida reclusa en estos lugares que la escritura era recitada aún mientras dormían. Muchos se menciona que mientras se encontraban dormidos, soñando, se encontraban repitiendo las escrituras a voz alta. Hubo gran importancia de la lectura. El libro de los Salmos fue preferido por muchos, de manera que tienen que entenderse como algunas de las historias más desgarradoras en la lucha contra el pecado. Este jugó un papel muy importante en la vida devocional del monje, y esto era una forma de instarlo a luchar contra el pecado. Muchos salmos que hablan del pecado, de la muerte, de las pruebas, de la alabanza y de la liberación eran recitados constantemente en la vida del monasterio. Muchos lo hacían constantemente. Gregorio Magno escribió un libro llamado Regula Monacorum, o
en otras palabras, la doctrina regulada del monasterio o las regulaciones del monasterio. En esta él mismo expone la obligatoriedad del monje por memorizar la escritura, pero además de esto, por tener una vida de constante rigurosidad en el estudio de la palabra. Jornadas largas en las horas de la noche, poco sueño en el día, mucho trabajo físico, pero sobre todo mucho trabajo intelectual en el estudio de las escrituras. La familiaridad que tenía entonces el asceta o el monje con la Biblia no se centra en el conocimiento realmente erudito de la Biblia, sino que él intenta en lo práctico, en su vida, mostrar la aplicación de cada uno de los textos que era memorizado de la Biblia. Aunque no hubo gran profundidad y debate elevado con respecto a la doctrina, lo que sí es cierto de esto es que ellos se esforzarían mucho por llevar a la práctica todo lo que leyeran. Ojalá nosotros lleváramos a la práctica todo lo que leemos. Cuando los sentidos de un hombre están perfectamente unidos con Dios, decían los monjes, es iniciado por él en el ministerio de su palabra. Los que enseñarían y los que serían líderes sobre los demás serían aquellos que se encontraban unidos a Dios porque se encontraban perfectamente involucrados en todos sus sentidos con Dios. En ese contexto, la Biblia cobró un sentido devocional y debemos a los monjes del desierto también la práctica de los devocionales diarios. Estos influyeron mucho en la necesidad de todos los días acercarse a la Escritura, de manera que el devocional diario fue una herencia que nos han dejado los monjes del desierto, que nos ha mostrado la importancia de que nosotros estemos constantemente relacionados con ellos. Pero no todo en los monjes fue para bien, y no toda la cultura de los monjes fue alabada. Algunos de estos fueron también recriminados, y hubo lo que podríamos llamar como la contracultura del monasterio. Déjeme que brevemente se lo señale. Un profesor, el profesor José María Blázquez, escribió un texto con respecto a la contracultura civil y religiosa del monacato. La abierta oposición a formas de vida y culturas injustas e insólitas con los pobres, humildes y abatidos por la desgracia. Orígenes de Alejandría había intuido que llegaría un día en el que el imperio sería cristiano. Él lo había hecho al menos unos 100 años antes de que esto ocurriera. Y entonces el cristianismo se acomodaría a las costumbres del imperio, perdiendo mucho de su pureza y de su vigor primitivo también. La historia confirmó la premonición de Orígenes. El imperio finalmente llegó a ser cristiano y finalmente el cristianismo llegó a perder la pureza y la santidad característica y empezó a involucrarse con otras cosas, principalmente la religión de Roma. La iglesia que se encontraba en Roma, en el liderazgo de su obispo, de su pastor, adoptaron una gran cantidad de elementos del paganismo con intenciones de ganar al cristianismo. Aquellos que pertenecían al paganismo no tendrían una gran dificultad en poder relacionar al cristianismo como una forma más elevada de la religión que ellos antes poseían. No significaba realmente el cambio de religión, significaba el éxtasis, una mayor y más pura expresión de su religión. El catolicismo romano entonces adoptó una gran cantidad de afirmaciones con respecto a la práctica de los ritos que tenían las religiones de su época. El tener, por ejemplo, un dios para cada cosa, un dios para el mar, un dios para la tierra, un dios para la cosecha, un dios para la fertilidad, fue suplido por tener santos patronos, el patrono del mar, el patrono de la salud, el patrono de la fertilidad, el patrono de la cosecha.
Y esto se mostraba entonces como una forma más elevada de la religión pagana que ellos antes profesaban, pero ahora con la vestimenta de la religión oficial del Estado, que era el cristianismo. Una forma que hasta el momento el Imperio Romano no había logrado considerar. La historia nos muestra que ser cristiano llegó a ser una marca de prestigio e incluso de enriquecimiento para muchos pastores. El monacato significó un rechazo de la escala de valores culturales de la sociedad bajo el Imperio Romano y del género de vida de la iglesia oficial. Los monjes del desierto se convirtieron finalmente en una protesta para la misma iglesia, para mostrar el desprecio a las riquezas, a la suntuosidad, a los nuevos dirigentes de las iglesias, al gobierno de la época. Los ascetas renegarían de todo tipo de bienes y posesiones que alcanzara algún tipo de valor en la sociedad. Se da en ello una contrariedad a los valores que habían sido involucrados en la iglesia de su época, y el monasterio se convierte en una forma de reclamo contra la misma iglesia. El monasticismo, que finalmente se dio en el desarrollo del siglo IV, V y VI, se ve precedido por algunos preceptos. Déjeme que le mencione algunos de ellos. El primero es: el lujo y la riqueza escandalosa se oponen a la vida piadosa. El segundo: el vestido costoso y la seda se oponen al vestido pobre y áspero del monje. Las comilonas, ayunos, se convierten en comida austera y escasa. Las ricas mansiones se contrarían con la pobreza y las cuevas y las celdas de los monjes. El egoísmo con la caridad y el servicio al prójimo. La cultura pagana con el conocimiento de las escrituras solamente. La ansia de ocupar cargos civiles y religiosos con la huida de los cargos civiles y religiosos, o el rechazo de estos. La vida ociosa y sin trabajo con el trabajo duro y el sacrificio de los monjes. A la vida disipada y el olvido de Dios con las continuas oraciones e incomodidades que enfrenta el monje. El servilismo de los pastores al gobierno civil, a la independencia de poder del gobierno civil. No podría darse una mayor negación y rechazo a la cultura del mundo que la que realizaron los monjes en aquella época. No solamente rechazando la mundanalidad, sino también la mundanalidad en la iglesia, rechazando tanto la iglesia de su época con sus preceptos como también el gobierno con sus preceptos. El monje era aquel que había dado un grito de protesta y de reforma de la iglesia. Había gritado por reformar la iglesia, pero esta reforma de los monjes nunca llegó a su mayor expresión a causa de que la forma que ellos utilizaron para reformar la iglesia fue la búsqueda del silencio, del olvido, de la soledad y de la austeridad, alejándose de aquella iglesia que estaban rechazando porque había llegado a tener preceptos sociales contaminados. No podría traer una reforma correctamente el alejarse de aquello que intentaban reformar. Martín Lutero lo entendió claramente. No era huyendo a esconderse en medio de una catedral o de una iglesia o en medio de una cueva o en el desierto que la iglesia lograría un cambio. Era clavando las 95 tesis en las mismas puertas de las catedrales para mostrar lo contaminado de la iglesia. Hermanos, esto sin embargo es un primer atisbo, una pequeña pincelada, una pequeña probadita de lo que después, más de 1000 años después, vendría a convertirse en la Reforma Protestante
del siglo XVI. Hay que resaltar de los monjes la importancia que le dieron a la lectio, a la lectura de la Biblia en silencio. Ellos entraban a un lugar oscuro y silencioso y allí empezarían en voz baja a repetir algunas oraciones de la Escritura, algunos salmos y a repetir muchos pasajes bíblicos, lo que empezó a verse como ese pequeño cuchicheo que se escucha entre los que rezan. Así también lo hicieron los monjes, pero lo hicieron en medio de la meditación. La palabra meditar directamente involucra repetir palabras en silencio, muy bajas, en pequeña escala, muy bajas. Eso es meditar. Y los monjes meditaron mucho. Esto era una especie de inteligencia silenciosa o profundidad silenciosa. Juan Clímaco enseña y explica que muchas de las enfermedades y de las neurosis que ellos experimentaban lo hacían a causa de largas jornadas en silencio, solos repitiendo palabras. El tema del silencio ha sido ampliamente desarrollado por los ascetas y por los místicos cristianos de todos los tiempos, como la cura contra la soberbia, contra la idolatría y contra el egoísmo. Y él mismo se ocupa de esto mencionándolo en uno de sus escritos, y leo literalmente: el que ama el silencio se acerca a Dios. El que habla en secreto y por él es iluminado. Juan Clímaco, igual que otros, habría de mostrarle gran importancia a la meditación de la palabra en silencio. En silencio expresa fe en la comunicación con Dios. Es la actitud del hombre creyente, dispuesto a dejarse enseñar y corregir por Dios. Por eso, el silencio fue muy importante en los monasterios, y esto finalmente vino a aplicarse también en las iglesias. Muchas iglesias imitaron esto, de manera que muchas iglesias incluso tienen algunos letreros en sus puertas que dicen: aquí permanece en silencio, o silencio, por favor. Esta actitud fue imitada por las bibliotecas. Esa actitud de estar en silencio, porque es un espacio de meditación y de aprendizaje, y esto solamente se logra a través del silencio, fue imitado por todos los espacios académicos que hemos conocido a través de los siglos. Las universidades y los colegios todavía mantienen esto. El aprendizaje solamente se puede dar en medio de un ambiente silencioso. Y eso ha sido retratado, aunque de forma inconsciente, en la mayoría de todos los espacios, que nosotros vemos en nuestro tiempo, que son espacios de aprendizaje. Vale la pena resaltar, antes de terminar este devocional el día de hoy, el origen de el líder como padre, o de el abad como padre. Quiero terminar esto haciendo mención de él, y por eso quiero que tú puedas estar atento a esta última sección de nuestro devocional. Sé que ha sido extenso, pero puedas estar atento a esta última parte, porque este es el origen de los padres y de la mención de los sacerdotes católicos como padres. El origen comenzó con mencionar un primer grado de espiritualidad. A lo más íntimo de la existencia cristiana no se llega cuando se habla, sino cuando se calla. Y el liderazgo de los padres o de los abad como padres se menciona por la importancia que esto le dieron al silencio. Tenemos que tocar este punto porque choca contra la sensibilidad evangélica nuestra. Nosotros no somos llamados padres. Antes de esta mención de la palabra padre, el título que podía poseer aquel que era diestro en la enseñanza de la Escritura y lideraba sobre una comunidad era abad, con D, abad. Este cargo era dado a los superiores en los conventos. El que era líder del convento era el abad, ¿sí? El nombre abad
proviene de una palabra hebrea, mayormente, que es la palabra Abba, ¿sí? Que realmente no es ni siquiera hebrea, es aramea. La palabra aramea Abba significaba padre o padre. Ustedes lo verán en algunos escritos del Nuevo Testamento, donde se menciona a Dios como nuestro Peter Abba o Abba Padre en nuestras traducciones. Abba Padre. En esta mención, el título que cobró entonces el líder del monasterio era el título de Abba, proveniente de la palabra Abba, que es padre en arameo, ¿sí? Así que el abad de los monasterios empezó a ostentar ese título, Abba, por el espíritu que clama, como dice Romanos 8:15, Abba Padre. El espíritu del creyente, dice Romanos 8:15, clama Abba Padre. En el Nuevo Testamento, la palabra Abba es un título que se le da exclusivamente a Dios. ¿Cómo entonces aplicar un nombre divino a un pecador, aunque sea el líder de un monasterio? Cuando el agravante de la prohibición de Cristo se dio en Mateo capítulo 23, versículo 9, en el que él dijo, no llamen a nadie padre, porque solo ustedes tienen solamente un padre, que es el Padre que está en el cielo. Ya Jerónimo había advertido de una contradicción irreverente de utilizar el nombre Abba para referirse a algún ser humano, siendo así que Abba en lengua hebrea y siriaca significaba también padre, como lo era en arameo. Y nuestro Señor en el Evangelio había ordenado que a nadie llamáramos Abba, que a nadie le dijéramos padre, porque el Padre en los cielos era nuestro Dios. Pacomio había dicho que jamás pensé, cito literalmente, jamás pensé que yo era el padre de los hermanos, pues solo Dios es Padre. Y él menciona una explicación con respecto a esto en la que rechaza el que algunos le digan Abba o algunos le digan Abba o le digan Padre. En los principios del monacato, o por lo menos muy pronto, empezó a usarse esta palabra Abba en medio de los monjes, aunque desprovista de todo sentido de jerarquía o de autoridad, e incluso de toda relación con su uso en el Nuevo Testamento. La palabra Abba no se mencionaba porque se pudiese citar en el Nuevo Testamento. La razón, la mayor parte de la feligresía no tenía el Nuevo Testamento. Ellos no habían podido llegar a esta conclusión porque habían leído la Escritura, porque muchos no la habían leído, sino que habían llegado a esto en base a la fórmula del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro sí la conocían. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y por esa palabra Padre Nuestro habían citado a los abad. Ellos eran la representación del Padre Nuestro, del que velaba por el cuidado de que tuviéramos el pan todos los días, del que velaba por el cuidado nuestro todos los días. El término Abba no se halla, por ejemplo, en Atanasio, ni en las cartas de Antonio tampoco, ni en otros documentos primitivos, pero sí en los textos clásicos del monacato del siglo IV. Por ejemplo, la historia del monacato de la Usiaca o los padres de la apología en diversos papiros griegos y en algunos textos escritos en copto. Se mencionan entonces los líderes del monasterio como los abad, los padres del monasterio. Algunos ancianos utilizaban el término honorífico de ancianos como tal en su propia lengua, y algunos ancianos eran considerados también como los padres espirituales, como personas a través de los cuales se ejercía la paternidad de Dios en los desiertos. Apa o Abba era tan solo el monje que había llegado a la perfección del espíritu, que había
adiestrado sus sentidos para lograr unirse finalmente con Dios. En ese sentido, algunos llamados telerios o perfectos, como ustedes han visto, que algunos todavía son llamados en algunos claustros católicos romanos, como el prefecto o el perfecto, ¿sí? Algunos les llamaban también como los neumatoporos, o como los padres del espíritu, o los aportadores del espíritu, o los que discernían el espíritu. Varios títulos se utilizaron para referirse a aquellos que estaban liderando sobre los monasterios. Finalmente, entre ellos también encontramos algunos más que mencionan a esa paternidad como algo que fue avanzando de manera progresiva hasta que finalmente tomó el título del nombre Abba. Este título era el título entonces finalmente que se le confería al que llegaba a ser el líder del monasterio. Finalmente, esto pasa a ser parte de la vida también de otros, de manera que aquellos que finalmente lideran el monasterio empiezan a ser llamados de manera generalizada como padres. Se encuentran algunas acepciones, como por ejemplo en las de Severo y Casiano, que en el concilio del año 455 en la ciudad de Arles finalmente se declara como aquellos que reciben este título como padres, y se hace generalizada la mención del padre como padre espiritual, y se le atribuye a la mención de Pablo a que él tiene hijos espirituales. El padre entonces ahora se alinea con la afirmación de hijos espirituales y no con la mención de Abba, en el sentido que el padre es Abba. Sin embargo, aunque esto es un intento por acercar y justificar el uso de la palabra padre para mencionarse o para argumentar a aquellos que son cristianos en la época, sin embargo, tenemos también que hacer referencia a que esta palabra no siempre fue aceptada por la iglesia, y la mayoría de todos ellos rechazaron las afirmaciones y el uso de esta palabra. Hermanos, nosotros también rechazamos el uso de la palabra Abba o la palabra Apa o Padre para referirse al nombre terrenal. Cristo, como diciéndolo de forma anticipada, nos dice: no llamen a un líder espiritual Padre, porque un líder espiritual, porque el líder espiritual es Dios por excelencia, el Espíritu Santo o el Padre. Ya tenemos un Padre, que es nuestro Padre que está en los cielos. El uso de la palabra Padre es ilegítimo, pero además de eso es también usurpador de la labor que cumple el Padre de los cielos, nuestro Padre. Ya Cristo lo dijo en Mateo capítulo 23. No llamemos a nadie Padre, porque muchos son los que quieren ostentar este título, pero tenemos un Padre que se encuentra en los cielos. Aunque los monjes del desierto hayan sido llamados abad o padres, sin embargo, este título es exclusivo solamente del Señor. E igual como lo dijera el mismo Jerónimo, nosotros no somos padres de nuestros hermanos, somos hermanos, pastores u obispos, si se le prefiere, o presbíteros, si alguien lo quiere llamar así. Pero el título Abba es un título exclusivo de nuestro Dios. Ahora, apliquemos esto, hermanos, a nuestra vida. Hablar de los monjes del desierto y no aplicar esto a nuestra vida es solamente una clase de historia, y entonces nos alejaría de la intención devocional que los mismos monjes nos intentaron influir y que nosotros hemos obtenido de ellos. Hermanos, lo primero que podemos sacar de esta instrucción el día de hoy es la importancia que debe cobrar la Escritura en nosotros. Meditar en la Escritura de noche y de día
en todo momento, en todo tiempo, es algo muy, muy valioso. Pensar en que algunos de ellos, incluso en las noches, meditaban la escritura, la memorizaban. Muchos de ellos, según se menciona históricamente, se aprendieron la Biblia de memoria. Esto no deja de sorprenderme. Solamente alguien de un intelecto superior al que nosotros probablemente tengamos podría memorizar toda la Biblia. Pero algo cierto de esto es que muchos de estos que memorizaron la Biblia eran indoctos, no habían ido a estudiar una carrera profesional, no habían estudiado filosofía, astronomía o derecho. Hermanos, es interesante observar que entre los hermanos que más se memoriza la escritura es entre aquellos que menor preparación académica tienen. Y esto es algo que deberíamos alabar con mucha profundidad. La memorización de la escritura en medio del pueblo latinoamericano ha sido algo muy importante, porque normalmente el pueblo latinoamericano no ha sido muy capacitado académicamente. Creo que esto es uno de los grandes éxitos que tuvo el carismatismo en los comienzos, en su ingreso a regiones latinoamericanas. Y es que la forma en la que suplían la deficiencia o la necesidad de preparación académica la suplían mediante la memorización de la escritura. ¿Cuánto más nosotros deberíamos memorizar la escritura constantemente? Memorizar la escritura es una aliciente para nosotros como cristianos. Hermano, si algo se va a quedar plasmado en nuestra cabeza, en nuestra mente, que sea entonces la escritura. Si algo hemos de recordar, que sea la escritura. Hace algunos días fui a visitar a un hombre que tiene Alzheimer y no es muy preparado académicamente. Sus hijos sí, pero él mismo no. Y era muy interesante al hablar con él que lo que había en su mente era los versículos que había memorizado. Algún día usted y yo tendremos probablemente demencia senil, Alzheimer u otra enfermedad que nos hará olvidar la mayoría de las cosas de nuestra vida. Hermanos, ojalá y nos comiéramos la escritura, de manera que cuando eso ocurra, si algo ha de quedar en nuestra mente, si algo hemos de recordar, sean los pasajes de la escritura. La memorización de la escritura es muy importante para nosotros. Como cristianos, debemos seguir este glorioso ejemplo de memorizar la escritura como la fuente de luchar. La memorización de la escritura nos ayuda a luchar contra la tentación, también contra el pecado. Nos ayuda a luchar contra la idea de desertar o escapar. Y nos ayuda a mantenernos en la posición y el lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Además de la memorización de la escritura, la aplicación también de esta lección con respecto a la vida de los monjes del desierto para nosotros el día de hoy tiene relación con la comunidad de fe y mantenernos dentro de una comunidad de fe. Hermanos, la forma de reformar la iglesia no es huyendo de la iglesia. Muchas personas se quejan de que la iglesia de nuestro tiempo se encuentra contaminada y la solución que tienen para esto entonces es nunca más volver a la iglesia. Qué mala decisión y qué gran error. Tú no puedes modificar las cosas escapando de ellas, sino directamente enfrentándote a ellas cara a cara. Si hemos de reformar la iglesia de nuestros días, es involucrándonos con la iglesia de nuestros días, no separándonos de ella. Hemos de buscar, hermanos, cada día la pureza de la iglesia, pero hemos de buscarla combatiendo en la iglesia, no huyendo de ella. Algo más que podemos extraer de esto tiene que ver exactamente con el término padre. Hermanos, aunque nosotros tenemos hijos espirituales, sin embargo, ningún hijo espiritual debería usar el término padre para referirse a nosotros. Ese término es del Señor. Él es el que los pastorea. Él es el que nos forma las luchas que tenemos que enfrentar para perfeccionarnos. Él es el que nos lleva a una iglesia en particular, el que nos invita a sernos miembros de una congregación en específico. Él es el que nos va perfeccionando poco a poco en la lucha. Nosotros no somos padres de nadie. Nosotros somos sus pastores. Y como padres espirituales de muchos,
nosotros mismos les instamos a que recuerden que hay un Padre y ese es el Dios que se encuentra en los cielos. El uso de este término está legítimamente dispuesto solo para uno, solo para nuestro Señor. Por demás, hermanos, extraigan de esta lección y de este devocional lo que consideren pertinente para sus propias vidas. Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor, porque hemos terminado con la vida de los monjes, pero gracias sobre todo eso, Señor de gloria, porque algunas de las cosas que ellos hicieron nos han quedado para aprender de ellas y algunas nos han quedado para nunca irlas a practicar, Señor. Su vida de ascetismo, de alejarse de la sociedad como forma de santificar una nueva comunidad, desconoce la realidad de la oración de Cristo en Juan capítulo 17, Señor, y nos invitaría, Señor, a actuar de una forma contraria. Tú has dicho, Señor, que ellos sean uno para que el mundo crea, y nosotros queremos que el mundo crea al vernos cada día, Señor, en unidad, en la unidad gloriosa de tus hijos, de los hijos de Dios. Padre, gracias, bendito Señor, porque en todo el tiempo, en todos los años de la iglesia, has ido perfeccionando a la iglesia, Señor. Alabado sea tu nombre, glorioso y santo, sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho este día y los guarde. Que tengan un día de gran bendición, que Dios les permita este día meditar en la Escritura, en la memorización, pero también en nuestra vida en el Señor, en el reino que era preparado para nosotros. Chao, chao.